Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Tenemos que retomar, y no será la última vez que lo hagamos, porque este va a ser un tema obviamente recurrente y es un tema sin duda importante en nuestro país y para el futuro de nuestro país. Tenemos que volver a hablar de la reforma laboral, de algunas cosas que han ocurrido también en estos últimos tiempos, como esa subida al salario mínimo interprofesional que aprobó el gobierno recientemente, de las propuestas que se van a hacer de aquí en los próximos meses, como la famosa derogación de la reforma que llevó a cabo el Partido Popular, etcétera, etcétera. Pero en fin, vamos a hablar de todo eso. Lo vamos a hacer de la mano de María Jesús Herrera, que es doctora en Derecho, socia de Sagardó y Abogados y miembro del Comité de Dirección. María Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y de Juan Pablo Riesgo, que nos vuelve a visitar en este programa, exsecretario de Estado de Empleo, socio de EY Insights y People Advisory Services. Creo que lo he dicho bien, porque mi inglés es penoso. Juan Pablo, muchas gracias. Un placer, Federico. Muchísimas gracias por invitarme, Eduardo, y por destinar este tiempo a hablar de empleo. Y el placer es nuestro por volverte a tener aquí. Eduardo, como hacemos siempre, nos introduces todo el tema. Sí, hoy tenemos un doble título. Acabas de explicarlo, el salario mínimo se aprueba hace nada y la reforma laboral es un continuo peregrinar si se va a derogar o no, ya desde hace meses. Yo creo que habría que empezar diciendo que antes de la reforma laboral España, por desgracia, era con diferencia el campeón de Europa del paro, del desempleo. Doblábamos la media de la Unión, era una situación terrible. Se hace la reforma laboral y España, al poco tiempo, en 2014, empieza a generar ni más ni menos que 500.000 puestos de trabajo al año. Y sin embargo, muy pronto empiezan ya los avisos, las amenazas de que van a derogar la reforma laboral. Pero oiga usted, ¿a usted le preocupa el desempleo? Pues si le preocupa el desempleo y la reforma laboral está creando empleo a expuertas, ¿por qué quiere usted cargarla? Y yo creo que nunca se ha explicado bien, por eso me parece que tiene interés el plantearse ¿por qué derogar una reforma que genera empleo? Yo creo que la justificación que se da es el decir que dar flexibilidad, que es dar libertad, era dar libertad al fuerte para aplastar al débil. Y a mí esto me parece que nos lleva directamente a una visión de la empresa que, aparte de falsa, que me parece rotundamente falsa, sobre todo es anacrónica. Es la visión de la empresa del siglo XIX, donde se pensaba, donde los niños de 10 años trabajaban 14 horas diarias en una mina. Mire usted, eso no se puede admitir, hay que cambiarlo. Pero mucho después de la Segunda Guerra Mundial, se crea un estado de bienestar donde cada vez hay más conquistas de la clase trabajadora, la gente vive mejor, se le llama el estado del bienestar, porque hay que seguir pensando con los clichés del siglo XIX en el siglo XX, pero es que estamos en el siglo XXI, y yo creo que el siglo XXI se caracteriza, la primera nota que hay que llamar la atención es la globalización. Entonces, los países que compiten unos con otros abiertamente, el que no prepare, no cuide a sus empresas, va a perder lo estamos viendo, frente al que las cuida. Entonces, ¿cómo estamos? Seguimos jugando con esa visión de que la empresa... Hay una frase de Churchill que seguro todos conocéis que dice que algunos ven la empresa como el lobo que hay que abatir, otros ven la empresa como la vaca que hay que ordeñar y que muy pocos ven la empresa como el caballo que tira de un pesado carro. Pero es que la empresa es el caballo que tira del pesado carro. Cuando se tiene mucho dinero en el sector público es porque hay muchos impuestos y esos impuestos los pagan las personas, los trabajadores y las empresas.
Entonces, ¿por qué sigue habiendo esa inquina contra la empresa? Parece que hay una fuerza que va en contra de la empresa y una fuerza que va a favor, y la fuerza que va a favor genera riqueza, genera poder para la nación, mientras que la fuerza que va en contra lo que está es perjudicando las capacidades de la empresa. Me gusta mucho, y si me permitís, con esto termino, lo leo. Tito Livio, un historiador romano, probablemente el mejor de los mejores, explica que su ciudad había sufrido una terrible división. Los pobres se habían sublevado contra los ricos, a los que llamaban parásitos, porque decían que se aprovechaban, que eran parásitos que se aprovechaban, vivían de los pobres. Entonces, en aquel conflicto que era serio, un senador destacado, Menenio Agripa, entró en el campamento de los rebeldes para negociar la paz. Y explicaba, una vez, hace mucho tiempo, las partes del cuerpo humano no estaban todas en armonía, sino que cada una tenía sus propias ideas. El estómago, decían, en opinión de los demás órganos, no hacía sino engordar gracias a los esfuerzos de los otros. Y por ello conspiraron para que las manos no llevaran comida a la boca no aceptara nada, ninguna comida que se le diera, y los dientes no masticaban. Pero mientras los enfadados órganos intentaban someter al estómago, todo el cuerpo humano se debilitó. No necesito decir nada más, porque depusieron su actitud los sublevados. Hace 2000 años, primera lección. Esto no ha pasado más veces, no es la primera vez que pasa. Segunda lección, oiga, también los romanos decían, la unión hace la fuerza. No divida usted, no menoscabe usted la fuerza de su país. Habrá que hacer que haya un cierto equilibrio entre unos y otros partes de la empresa, pero sobre todo no mate usted al caballo que tira del pesado carro. Yo creo que merecería la pena una reflexión sobre esto. Y del salario mínimo que se ha aprobado hace nada, yo creo, y me gustaría oír vuestra opinión, que la ley primera que te explican en economía de la oferta y la demanda, si un restaurante que vale 30 euros comer, al día siguiente pone que vale 300, pues va a ir menos gente a ese restaurante, seguro. Si usted el salario que se fija, sube usted el salario mínimo, una gente podrá pagarlo y lo seguirá pagando, pero habrá otra gente que no pueda pagarlo. ¿Y esa gente qué hace? Pues o bien despide al trabajador porque no puede pagarlo, o bien se pasa a la economía sumergida. Las dos soluciones malísimas. Luego, ¿quién nos explica por qué suben el salario mínimo sabiendo que eso va a generar desempleo, que va a generar paro? Me parece que también de este tema sería bueno hablar, sobre todo teniendo en cuenta que la principal causa de desigualdad es el paro. Si tú vas creando más empleo, tienes menos desigualdad. ¿Quién está favoreciendo? ¿Por qué no lo dicen con claridad? ¿Está usted favoreciendo que haya más desempleo? ¿Está usted favoreciendo que haya más desigualdad? ¿Por qué? Me parece que son los dos temas de esta noche. Pues no sé por dónde queréis empezar, si por esto último o por la reforma laboral. Como queráis. ¿Por qué empezamos? Eliges. Bueno, pues yo creo que está todo muy relacionado, ¿no? En el fondo, yo creo que decía Javier, decía Eduardo, ¿no? ¿Por qué atacar al que tira del carro, ¿no? Y ciertamente es que la sociedad española, después de la crisis del 12, tiró del carro como ninguna otra. Como decía Eduardo, pasábamos de ser los líderes en destrucción de empleo a ser los líderes en creación de empleo. Y eso fue gracias al esfuerzo hercúleo de la sociedad española, y que donde realmente se ilustró un fenómeno que es contrario a lo que se viene a decir, ¿no? Cuando se pretenden defender estas tesis de hacer más rígido el marco de relaciones laborales, o cuando se pretende impulsar por subidas extraorbitadas del salario mínimo interprofesional, y es que defiendes al más débil. No, es falso. O sea, como ha dicho Eduardo y lo ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, el 80% del crecimiento de la desigualdad en la crisis de 2008 se debió a la destrucción de empleo. El empleo es el arma más potente para reducir la desigualdad y para incrementarla y reducir la pobreza, ¿no? De tal forma que todas las políticas que se hagan por el incremento del fomento del empleo van a acabar derivando en ser las mejores políticas de desarrollo económico y social, ¿no? Y eso es lo que se hizo en el marco de la reforma de 2012.
Y el problema es que estamos un poco en evidencia empírica frente a ideología, ¿no? O sea, resulta curioso de que a partir de 2014, como decía Eduardo, pues 500.000 sistemáticamente de creación de empleo gracias al esfuerzo de la sociedad con las herramientas que la administración, que la regulación le puso a su disposición, y que sin embargo, pues es justo casi cuando empieza a crearse ese 500.000 de empleos al año, pues empiezan a lanzar esas promesas que recordemos, o sea, promesas que eran derogaremos íntegra e inmediatamente la reforma laboral. Han pasado 3 años desde que ha cambiado el gobierno de España y no se ha derogado la reforma laboral. Luego alguna razón habrá, ¿no? Y yo simplemente, y por aquello de que me puedo sentir algo de parte por haber formado parte de la administración que impulsó esa reforma, no lo digo yo, no lo decimos nosotros, es que lo ha dicho el Banco Mundial, el FMI, el Banco de España, que ha conseguido la reforma de 2012 gracias al esfuerzo de todos los españoles impulsar la creación de empleo y reducir los niveles de desigualdad. Luego, lo que procede en un contexto de globalización, como decía Eduardo, no estamos solos, es proseguir en ese camino de la flexiseguridad, de seguir impulsando la flexibilidad para que las empresas puedan adaptarse a las situaciones cambiantes que en este mercado global les exige adaptarse, y seguridad para los trabajadores. En un contexto, efectivamente, de mucha volatilidad, probablemente es mucho mejor darles protección en términos de empleabilidad o protección económica, pero incentivando su incorporación al mercado de trabajo, que no simplemente subsidiar un desempleo crónico que lo único que va a hacer es impulsar, es frenar el desarrollo económico y social del país, ¿no? María Jesús. Yo creo que realmente el objetivo fundamental de cualquier reforma tiene que ser mejorar, ¿no?, la situación de la que se parte, ¿no? Y en ese sentido yo comparto plenamente las reflexiones de los dos, ¿no? Fundamentalmente porque llevamos escuchando que se va a derogar la reforma laboral, pues efectivamente, yo creo que 3 años no termina de acometerse esa reforma, porque es una reforma que ha funcionado y ha funcionado bien. Ha funcionado bien generando empleo, ha funcionado bien desde las medidas de implementación de flexibilidad laboral, del acometimiento de los despidos colectivos, reduciendo las posibilidades de despedir con medidas de flexibilidad, y en consecuencia pues ese empeño tan exacerbado de acometer, ¿no?, como de un ariete, ¿no?, vamos a cargarnos la reforma laboral porque sencillamente yo creo que es una cuestión pues probablemente más ideológica o más mediática, ¿no?, ese impacto de decir vamos a quitar lo que pusieron otros a pesar de que funcione, ¿no? Entonces a mí me parece que ese punto de partida realmente es un error, y más en un marco laboral en un mercado de trabajo, en un mercado ahora mismo en el que estamos, en el que después de la emergencia sanitaria y la crisis sanitaria, pues lo que se trata es de impulsar medidas que fomenten otra vez el empleo y la creación de empleo, ¿no? Y de otra manera no se puede concebir. De hecho, está creciendo la creación de empleo gracias. Estamos saliendo de la crisis creando empleo. O sea, y esto algo tendrá que ver la reforma laboral, digo yo. Bueno, el marco normativo no ha cambiado esencialmente. Es verdad que hay un impacto muy importante de creación de empleo público, pero también en lo que es el impulso de estos datos de empleo que estamos viendo, donde también todavía hay un factor estacional y donde en el fondo hay un rebote. O sea, hay un rebote muy importante, afortunadamente, y que dure, de la actividad económica, ¿no? Pero retomo la idea de María Jesús. Es que y la de Eduardo, estamos en un contexto de creación de 500.000 de empleos al año. Luego, en principio, pues parece que el marco normativo y el tejido productivo están satisfechos con ese marco para poder seguir creciendo, pero efectivamente había algún problema, ¿no? Yo creo que seguía habiendo problemas. La normativa, la reforma laboral del 12, como todas, pues es mejorable y se podía mejorar, y de hecho pues estaba en ello también, ¿no? Y todavía había un nivel elevado de desempleo, había y sigue habiendo, y de hecho es mayor, un nivel elevado de temporalidad, de contratos temporales en nuestro país. Luego había margen para mejorar la regulación laboral en nuestro país por esa vía, de reducir la dualidad, y había planes de hacerlo, y en ese contexto explota la pandemia y hemos visto lo que hemos visto, pero es que todavía hoy hay 500.000 personas con su trabajo suspendido, 250.000, en torno a 250.000 con un ERTE por causa de COVID esencialmente, y otros 250.000 trabajadores autónomos con cese de actividad. Luego llama la atención, sinceramente, que los retos que ya había de reducir el desempleo, reducir la dualidad, mejorar las capacidades digitales de nuestros trabajadores para adaptarlos a la nueva revolución industrial, más
afrontar las causas y las secuelas que ha dejado la pandemia, pues sinceramente creo que hay muchas cosas que hacer, como deshacer, como para dedicarnos a deshacer un camino andado que la evidencia empírica viene a decir pues que ha funcionado, ¿no? Uh-huh. ¿En qué aspectos se podría mejorar? O sea, yendo ya al detalle de esa reforma y de efectivamente siendo conscientes también de que todavía el mercado laboral español requiere de actuación, ¿en dónde se podrían concentrar esas actuaciones? ¿Qué hay que hacer? Yo he de decir que, como ahora mismo la política económica de España va a estar protagonizada los próximos 4 o 5 años por el anexo que acompaña a la decisión del Consejo Europeo en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. En la medida en que los 70.000 o hasta 140.000 millones de euros que se van a transferir a España se van a ir liberando en función del cumplimiento de unos objetivos de inversiones y unos hitos de reformas, ¿no? Y yo he de decir que dentro del Plan de Recuperación hay reformas en el componente 23, que es el que se dedica al ámbito de empleo, que tienen mucho sentido, que van alineadas un poco con lo que viene implantándose desde hace tiempo, que es mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas activas de empleo. Destinamos 6.000 millones de euros al año en mejorar la orientación, la formación y la intermediación de los desempleados en nuestro mercado de trabajo, y hay mucho margen para optimizar cómo funciona. Por ejemplo, yo creo que sería muy sensato que con la tecnología que hay hoy todos los españoles tengamos una aplicación donde, en función de nuestro CENAE, nuestras ambiciones, nuestras voluntades, pues proactivamente se nos indique, pues si tú trabajas en tal sector deberías formarte o reforzar tus capacitaciones, tus capacidades en esta formación, y que incluso proactivamente tú puedas hacer el curso online. Eso podría hacerse y eso no ocurre hoy, ¿no? Pues hay margen en la mejora de las políticas activas de empleo, hay margen en la reducción de la dualidad y estos elementos y otros. Hay un Plan Nacional de Competencias Digitales con 3.000 millones de euros, se están abordando y yo creo que van en la dirección correcta. Sin embargo, hay un elemento muy específico que es lo que se llama la modernización de la negociación colectiva. Vale. Sabemos todos que la negociación colectiva es el epicentro de la reforma laboral. Entonces, la gran duda es ¿qué es modernizar la negociación colectiva? ¿Hacerla más rígida o hacerla más flexible? En los próximos meses se va a determinar qué es lo que quiere hacer el gobierno en relación con ello, porque hasta ahora se ha sido muy críptico y se va a deshojar la margarita y esperemos ver en qué sentido, ¿no? En los próximos meses tiene que ser, porque de hecho está comprometida la reforma antes del 31 de diciembre de 2021. Hombre, viendo por dónde van los tiros, a mí no me caben muchas dudas de por dónde va a ir, ¿no? Depende a qué ministerio le preguntes. Ya, bien, pero visto también lo que pasó ayer, por ejemplo, no sé yo si Nadia Calviño tiene tanto poder como para reconducir la situación hacia otro lado, María Jesús. Lo que pasa es que yo creo que, desde luego, si el planteamiento es volver a la rigidez, por ejemplo, en la negociación colectiva, no tendría ningún sentido. O sea, porque precisamente de lo que se trata es de impulsar más la flexibilidad. Es que cuando se habla de flexibilidad parece que es que vamos a poner en manos del empresario que casi se logró, ¿no? Prácticamente ir a por los derechos de los trabajadores. Al revés, yo creo que en la contemplación de la reforma pues probablemente podrían impulsarse más medidas de flexibilidad, que ya las hay, ¿no? Y se han aplicado de una manera bastante adecuada, ¿no? Y yo creo también que, desde luego, en temas de negociación colectiva, pues la implementación de la priorización del convenio de empresa, que también parece que ahora pues no rula, no opera, y elementos tan sustanciales en la propia negociación, pues parece que otra vez quieren revertirse, y yo creo que eso va a ser una vuelta atrás y prácticamente pues no va a dejar mucho margen, ¿no? al avance, ¿no? Profundizando en este tema, es que el tema de la negociación colectiva es clave, ¿no? Yo digo, yo que hay muchos elementos del plan del componente 23, que es el plan de medidas en el ámbito laboral, que tienen mucho sentido. Sí. A mí me preocupa precisamente el de la negociación colectiva, ¿no? Y vuelvo a la evidencia empírica. O sea, BBVA Research ha dicho que gracias a las medidas que se tomaron en materia de negociación colectiva y en las decisiones que se adoptaron en la negociación colectiva entre sindicatos y patronal a partir de 2012, se evitó la destrucción de 800.000 empleos adicionales a los que se destruyeron entre 2008 y 2012. Y de haberse implementado en 2008, esto es evidencia de BBVA Research, se habría evitado la destrucción de 1.800.000 empleos, ¿no? Luego, ciertamente creo que con el régimen de negociación colectiva nos jugamos mucho y
He de decir que lo que está plasmado en el plan es muy críptico en general, pero es verdad que se había planteado anteriormente, pues, como dices tú, alejar la negociación colectiva a nivel de empresa, o sea, eliminando la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el del sector, petrificar las condiciones negociadas hace años, eliminando lo que es la ultraactividad ilimitada y volviendo a una ultraactividad ilimitada de tal forma que no se actualizan las condiciones, y estableciendo límites al descuelgue de convenios colectivos en situaciones complejas en las que las condiciones es mejor ajustar condiciones de trabajadores que despedir, ¿no? Claro. Que además la realidad, yo lo recuerdo en mi época cuando estaba en el ministerio, es que el 95% de los descuelgues se hacían con acuerdo entre sindicatos, entre representantes de los trabajadores y representantes de la empresa, ¿no? Luego, en el fondo, lo que hacía ese modelo de negociación colectiva era dar la palabra a los stakeholders, a los trabajadores y a las empresas, para que cuando venían mal dadas evitaran despidos, y eso ha funcionado. Yo creo que no tiene mucho sentido dar un paso atrás en flexibilidad, y ahí sí que nos la jugamos en los próximos 3 meses. Pues todo apunta a que ese es el camino que se va a seguir, por lo menos eso es lo que están pidiendo las centrales sindicales y lo que está pidiendo, digamos, el sector morado del gobierno, dar un paso atrás en flexibilidad. Yo creo que la flexibilidad es, he dicho antes, el trasunto de la libertad. Entonces hay gente que quiere libertad, que no es para aplastar al débil, es libertad para adecuarse a las circunstancias de cada momento, que es la flexibilidad. Entonces, ¿por qué se va al otro lado, a la rigidez? El primer fenómeno que pasa es que si usted le da el poder a la empresa, se lo quita a las centrales sindicales. Y eso, las centrales sindicales son entidades como los partidos políticos muy poderosos, con lo cual me parece bien y respetable y tal. Pero oiga, no vaya usted a sacrificar el interés general, de que parece que es más adecuado el convenio a nivel empresa que el convenio a nivel nacional o a nivel provincial. Entonces yo creo que esto debería reflexionar el país y la gente, decir, ¿qué queremos? ¿Dar más poder a unas personas o dar más bienestar a muchas más personas? Replican, hombre, pero es que hay empresas que no tienen suficiente capacidad de negociación los trabajadores. Bueno, pues podemos ver ese caso, pero no haga usted pasar a todo el mundo por las horcas caudinas de que hay empresas que con un convenio del sector, hay empresas que se hunden y hay empresas que sobreviven. Vamos a adaptarnos a la realidad de cada empresa. Entonces, esto, como se ha dicho ya repetidamente esta tarde aquí, eso va en contra esa de la rigidez, va en contra de la uniformidad para todo el mundo. Yo creo que hay que darse cuenta que en un mundo como el que cambia tanto como está cambiando el nuestro, o tenemos capacidad de adaptarnos a las circunstancias del momento, o nos estrellamos. Entonces, no, tú dices, está pasando, me temo que va a pasar lo peor. Yo no estoy seguro. ¿Por qué? Porque en el gobierno hay dos componentes. Un gobierno de izquierda moderada, que ha sido tradicionalmente el PSOE, y un gobierno radical, que ha sido novedosamente Podemos. Yo creo que el PSOE está ganando la batalla a Podemos, claramente. Y la salida de Iglesias fue un paso fundamental en esa línea. Y ahora que estamos hablando de los fondos europeos, los fondos europeos quiere decir te doy el dinero si haces las cosas bien. Y Europa me parece que no está en la línea de Podemos. Y si va subiendo la influencia de Europa y va bajando la influencia de Podemos, pues no estoy seguro que vayamos a ir hacia un esquema de mayor rigidez que el que tenemos ahora. Habéis dicho, y es verdad, que en los 3 últimos años no se ha hecho una reforma que amenazaba con ser no reforma sino derogación directamente. No, fue lo primero que... y contrarreforma. Eso es. Esa es la terminología que y ahora mismo yo creo que en esta segunda parte de la legislatura actual no se va a estar más a la izquierda, no se va a ser más radical de lo que se ha sido en la primera. De manera que si en la primera no se ha derogado la reforma laboral, espero que en la segunda
no solo no se derogue, sino que vayamos por la línea de la flexibilidad que estamos hablando. Y yo por profundizar en eso, porque como digo, y no sé si creo que es importante analizar la documentación que acompaña todo el plan de recuperación, porque a mi modo de ver, insisto, creo que va a marcar mucho la política económica, ¿no? Y el anexo que acompaña la decisión, que es un contrato que suscribe el Reino de España con la Comisión, viene a decir que las reformas que se lleven a cabo en el ámbito laboral deberán, ser acordadas en el marco del diálogo social, y ahí pues las organizaciones empresariales han puesto unos límites claros en relación con ese paso atrás de la flexibilidad. Deberán no suponer un paso atrás precisamente en flexibilidad. Y luego hay una cosa que ha pasado bastante desapercibida, que a mí me llama la atención. La propia Comisión Europea, en el Staff Working Document que acompañaba el plan, dijo que la reforma de 2012 había supuesto un avance en la creación de empleo y y además mandataba o recomendaba a las autoridades a preservar los logros, y decía logros, de la reforma de 2012, ¿no? Y de hecho, uno de estos documentos, el documento del anexo, establece que la Comisión espera que, de cara a hacer al planteamiento de la reforma que haga el Gobierno de España, espera que se le acompañe un informe ex ante que indique cuáles son los motivos para modificar lo que haya que modificar de la reforma del 12, a la vista de que la evidencia empírica dice que ha funcionado. Luego, hay ciertas prevenciones por parte de la Comisión de que se avance en la línea prometida hace años por determinados ámbitos que habréis visto, yo creo que a nivel más alto del gobierno y en los ámbitos más económicos, esos posicionamientos tan extremos ya se han abandonado. Luego, esto lo vamos a ver en los próximos 3 meses. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de lo que nos jugamos, no solo pasos atrás en derogación de reforma laboral, en particular en el marco de negociación colectiva, sino otros elementos que nada tienen que ver con la reforma de 2012, como por ejemplo el régimen de subcontratación, el régimen de contratación del contrato de obra y servicio, o incluso el régimen de despidos, en la medida en que el planteamiento inicial de máximos que se ha hecho pues es una limitación a la subcontratación, una limitación a la contratación temporal con causa, porque es cierto que hay que perseguir la contratación temporal sin causa, pero si hay causalidad, si la temporada requiere de temporalidad, pues realmente no tiene sentido económico ir contra la temporalidad sin causa. Luego, hay limitación de la subcontratación, limitación de la contratación temporal, limitación de la flexibilidad interna, o sea, oye, cuando vienen mal dadas vamos a inaplicar un convenio, vamos a modificar condiciones, y hay limitación también, y es lo que a mí me da un poco de miedo, del nuevo planteamiento de los ERTEs permanentes, que ahora hablamos si queréis un poco de los ERTEs, que en el fondo, a mi modo de ver, lo que yo creo que va a implicar es que a futuro, con ese modelo que se quiere implantar, prácticamente se imponga la imposibilidad de establecer ningún tipo de despido porque será prioritario el ERTE. Entonces, encubierto un poco en la bondad de que los ERTEs han funcionado, no son nuevos, han funcionado para una causa muy específica como esta, incluso establecer también limitaciones al despido. Y termino ya la reflexión, porque si realmente a los empresarios no se les da la oportunidad de subcontratar, no se les da la oportunidad de contratar temporal cuando hay causa, no se les da la oportunidad de ajustar en condiciones cuando vienen mal dadas, y no se les da la oportunidad de despedir cuando no hay otra alternativa, ¿cuál es la siguiente alternativa? Es que la siguiente alternativa para aquellos que se puedan ir probablemente sea irse. Y yo creo que, insisto, en estos 3 meses nos jugamos mucho. Yo veo en ciertos ámbitos de los ministerios económicos sensatez. Creo que la Comisión tiene claro por dónde van los tiros, y creo que es bueno que sepamos todos lo que nos jugamos de aquí a diciembre. Pues lo vamos a hacer a la vuelta de la publicidad. Quiero preguntarte más por los ERTEs, y entramos en el debate del salario mínimo interprofesional. Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle. En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Para personas inquietas, Capital Radio.
Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. En una crisis que se ha llegado a decir que es una guerra, lo que tienes que tener es animado a tu ejército, y el ejército son las empresas. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la economía. Transforma España. Las 9 de la noche, 1 hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en la sintonía de Capital Radio, en el balance, hablando de reforma laboral, hablando del SMI. María Jesús, los ERTEs, ¿hemos abusado de ellos? No, yo no creo que se haya abusado de los ERTEs, al revés. Yo creo que es una herramienta que efectivamente estaba en nuestra legislación, no se ha inventado en el momento de la crisis sanitaria, y es una figura que, bueno, adaptada efectivamente a la necesidad, ¿no? Y ampliado por ejemplo, el ERTE de fuerza mayor era una figura prácticamente poco utilizada y poco autorizada, pues es una figura que efectivamente la normativa COVID ha permitido aplicar en una situación donde efectivamente la situación sanitaria era una situación de fuerza mayor para muchas empresas. Pero como medida ya definitiva, como ha dicho Juan Pablo antes de la interrupción, como medida definitiva y sustitutiva del despido, pues yo no lo veo ni factible ni posible, fundamentalmente porque hablábamos también en el intermedio, ERTE es expediente de regulación temporal de empleo, son medidas coyunturales, no estructurales. Uno cuando tiene que acudir al despido colectivo o al despido porque tiene una necesidad estructural, ¿no? En consecuencia, yo no creo que pueda ser una medida sustitutiva del despido donde sea necesario, ¿no? Pues Eduardo, el otro gran punto aprobado en estos meses es esa subida al salario mínimo. A mí me plantea muchas dudas esta subida al salario mínimo interprofesional, porque se dice que estamos alcanzando esa media de la Unión Europea. Luego, entonces, no sé qué sería lo malo, entre comillas, de subir el salario mínimo. Por otro lado, es verdad, y tenemos informes del Banco de España que dicen que subir el salario mínimo provoca o genera o tiene como consecuencia una pérdida importante de puestos de trabajo. Este es el debate. Yo creo que lo hemos dicho al principio, a mí me parece que es evidente, si usted sube el precio de un bien, ese bien va a ser menos demandado. Si usted sube el precio del trabajo, habrá menos gente que pida trabajo. Hay una doble vía, una que no contrate y la otra que se vaya a la economía sumergida. España tiene una economía sumergida, en comparación con otros países de Europa, bastante alta, por desgracia. Ahora, si tenemos un salario mínimo al nivel de Europa, yo creo que lo tenemos en la media un poco baja de la media europea. Pero eso es solo media verdad. La otra media verdad es cómo es de competitiva nuestra economía. ¿Se puede permitir nuestra economía subir el salario mínimo no a 1.000, a 2.000 euros? ¿Qué pasa si subimos a 2.000 euros? Mucha gente se quedaría contenta hoy y mañana se irían todos al paro. De un porcentaje enorme de gente al paro. Eso sería bueno para la economía española. Sería bueno no para la economía, para el trabajador español sería un desastre. Entonces, si doblar el salario mínimo sería una monstruosidad y una catástrofe, lo que se está subiendo, hombre, si se sube 15 euros, pues mucho daño no se hará. Pero lo esencial es si estamos en condiciones de subir el salario mínimo o no lo estamos.
Yo creo que esa es la pregunta fundamental. No es que hay que subir siempre el salario mínimo interprofesional, porque parece que es que no se sube porque los empresarios no quieren. Seguro que los empresarios no quieren, pero ¿por qué no quieren? Porque eso destruye empleo. ¿Quién no quiere destruir empleo? Los empresarios, por supuesto, pero también la totalidad de la sociedad española no quiere destruir empleo. Entonces, estamos inventando un enemigo y echando la culpa a un ente que creamos que son los malos, lo que hablábamos al principio del programa, que es la fiera a la que hay que abatir. Pero mire usted, si gracias al empresario disfrutamos del nivel de vida que tenemos. Y al trabajador, por supuesto al trabajador. Pero creo que lo que necesitamos sobre todo es decir, si uno y otro van persiguiendo un fin común y tienen sus visiones particulares, protejamos lo común y luego dejemos libertad para que se definan los intereses particulares. Pero lo esencial es que España siga teniendo una economía competitiva, una economía productiva, una economía que no esté aplastada por la cota de malla del regulador, del legislador, sino que sea una economía flexible que pueda adaptarse a la circunstancia y ser competitivo en una situación y cuando situación cabe seguir siendo competitiva con la nueva situación. Eso es lo que me parece esencial. Yo abundando en la idea de la competitividad, yo creo que a ningún empresario le gusta despedir sino contratar, y a ningún empresario le gusta congelar o reducir el salario sino aumentarlo. Lo que ocurre es que el empresario, por responsabilidad, lo que quiere es que sea sostenible esa evolución del empleo y esa evolución del salario, ¿no? Y para ello requiere pues que esa evolución retributiva sea coherente con la productividad. Entonces, entre 2016 y 2022, de acuerdo a 2023, que se prevé que el SMI pueda llegar a 1.000 euros, el salario mínimo interprofesional habrá aumentado un 52% en nuestro país. En la medida en que la productividad no ha aumentado prácticamente nada porque se ha estancado y en consecuencia se queda muy lejos de eso, subidas por encima de esa productividad, lo que hacen en el fondo es poner en riesgo los propios empleos de aquellos que han visto con mayor incrementado su retribución. Y en la medida en que las personas más afectadas por el salario mínimo interprofesional son pues las personas más desfavorecidas o menos integradas en el mercado de trabajo, como las personas jóvenes o determinadas mujeres con bajas tasas de inserción, o incluso el empleo en determinadas regiones con un nivel adquisitivo, un poder adquisitivo mucho más reducido que en Madrid, porque esto es uno de esos elementos que tiene disfuncionalidades del salario mínimo interprofesional, es que se fija a nivel nacional y sin embargo el poder adquisitivo el coste de la vida en Canarias o en Extremadura o en Andalucía no es el mismo que en Madrid. Luego son precisamente esos colectivos y esas regiones con mayor desempleo o estos colectivos de jóvenes o mujeres con mayor desempleo los que más se pueden ver desfavorecidos por estas subidas desproporcionadas, y cuando digo desproporcionadas no lo digo por valorarlo, lo digo por compararlo con lo que yo creo que hay que valorarlo esencialmente, y lo dice así también la teoría económica, que es con la productividad, ¿no? Pues un 52% más de subida desde 2016 del salario mínimo interprofesional, porque hubo subidas, incluso en los últimos años antes del actual gobierno se subió por cierto con acuerdo entre patronal y sindicatos y el propio gobierno, y en principio en un contexto en el que se creaban 500.000 empleos. Hoy hay todavía 500.000 personas con su contrato suspendido que no tienen donde trabajar, ¿no? Luego habría que valorar si tiene sentido o no esta subida pues desproporcionada y desde luego muy ambiciosa al salario mínimo interprofesional. Yo solo quería, complementando lo que dice Juan Pablo, yo me había visto en un estudio reciente que se ha hecho que precisamente la subida del salario mínimo iba a tener un impacto especialmente duro en sectores especialmente azotados por la pandemia, ¿no? Como son hostelería y comercio. De modo que al final lo que acababa concluyendo es que probablemente produciría la destrucción de empleo más que desde luego no la recuperación, ¿no? Como medida de impacto, no la subida en sí mismo, pues efectivamente pues puede parecer, ¿no? a los que la van a percibir pues mediáticamente yo creo que es una medida de efecto, ¿no? Pero la repercusión en la economía pues yo creo que es negativa, claramente. Yo simplemente por añadir está el impacto en el empleo que puede tener esta subida de costes, y a esto claro, tenemos que valorar un poco el contexto en general, ¿no? Vivimos en un contexto, estamos viendo inflacionista, estamos viendo cómo ya estamos en una inflación, una
un incremento de los precios del 4% el pasado mes de agosto en nuestro país, precio de la electricidad, precio de las materias primas. Si ahora empezamos a tensionar con decisiones de salario mínimo interprofesional, con decisiones próximamente de las retribuciones de los empleados públicos, lo vamos a ver esta semana, con subidas de las pensiones vinculadas al IPC, en el fondo se va a seguir incrementando la tensión de precios en un contexto en el que estamos vinculando determinados costes importantes como el de las pensiones al IPC, ¿no? Entonces se está fraguando una cierta calentamiento de la economía, que esta subida del SMI pues creo que va todavía a agravar más. Y por completar la idea, en este contexto las empresas se enfrentan a un momento en el que pues aumento de costes por materias primas o costes laborales, aumento de impuestos, lo estamos viendo previsiblemente en el presupuesto general de Estado 2022, pues contemplan una subida de impuestos o un establecimiento de un mínimo en impuestos sobre sociedades, aumento de cotizaciones sociales. Es evidente que en la última reforma de las pensiones, donde lo que se ha hecho ha sido básicamente aumentar la suficiencia del sistema y se ha dado una patada adelante a resolver el problema de la sostenibilidad, en el corto plazo la sostenibilidad difícilmente creo que se vaya a tolerar por la sociedad y los partidos políticos una reducción de las prestaciones, pues vendrá por el aumento de las cotizaciones y de las bases máximas de cotización, que lo vamos a ver previsiblemente el año que viene. Y si a eso le unes aumento de otro tipo de costes, rigidez en el marco de relaciones laborales y cierta incertidumbre en determinados sectores, lo estamos viendo por ejemplo en el sector energético o en el sector inmobiliario con el tema de la ley de la vivienda, pues ciertamente el afortunado rebote de la actividad económica que estamos viviendo, impulsado por la liberación de las restricciones, impulsado por la vacunación, impulsado por el esfuerzo de todos los españoles, sinceramente creo que estos elementos de presión al sector empresarial y al tejido productivo pues pueden suponer un desafío para la recuperación en 2022. Pero yo hago un poco de Pepito Grillo aquí, con el permiso de Eduardo, para pincharos un poco. ¿Realmente subir 15 euros cuando estamos por debajo, si yo no me equivoco, y si me equivoco me corriges, Juan Pablo, por debajo de la media de salario mínimo interprofesional que tiene la Unión Europea, ¿no? Seguimos por debajo. ¿Realmente subir 15 euros tiene un impacto tan negativo? Bueno, convendría valorar también en paridad de poder adquisitivo. Si valoramos la situación de España en paridad de poder adquisitivo, el salario mínimo interprofesional en España está en torno al sexto o séptimo país más alto de Europa, ¿no? Pero ya no es tanto la situación sino la evolución. O sea, yo me recuerdo en mi época en el Ministerio, no es solo cómo estamos sino cómo vamos. Y yo creo que la reflexión esencial es esa, hemos subido la productividad un 52% desde 2016 para que los costes o ha subido la productividad del colectivo afectado por el salario mínimo interprofesional un 52% para que los costes asociados a su retribución lo puedan asumir las empresas en la misma proporción sin que tenga impacto en empleo. La evidencia empírica dice que no. Vale, pero entonces entro en la segunda cuestión. ¿Cuánto ha subido el coste de la vida en ese tiempo? Desde luego tampoco un 52%. La inflación ha estado razonablemente contenida en los últimos años y ha sido ahora justo cuando se está disparando. Y mi reflexión es que si seguimos por esta línea, las decisiones de negociación colectiva que hoy están tomando acuerdos de subida salarial del 1,5%, cuando vean a los funcionarios que suban al 2%, cuando vean a los pensionistas que suban al 3%, con un salario mediano ya hoy inferior a la pensión media, probablemente los trabajadores, pues con cierto sentido también, pidan seguir aumentando más esas retribuciones y esa bola de inflacionista, pues a lo mejor es difícil de parar. Sobre este asunto, el presidente de la patronal COE, tú lo has señalado antes por encima, pero quiero preguntaros por ello si sería razonable establecer un criterio de subida del salario mínimo interprofesional de manera territorial, de forma que fuera diferente en función del poder adquisitivo que se tiene en las distintas regiones españolas. María Jesús. Bueno, podría tener sentido, ¿no? Porque al final la subida, el incremento del salario mínimo interprofesional en función del poder adquisitivo, al final se trata de eso, ¿no? De que el trabajador pueda tener un poder adquisitivo, pues que en función del territorio en el que desarrolle su actividad y viva, pues no es el mismo, ¿no? Entonces, pues podría tener sentido. No sé qué opinas tú. Sí, me parece que lo tiene económicamente y alguna medida más. Y insisto, vinculando siempre pues la retribución a la productividad, ¿no? En la medida en que las personas con menor experiencia o aquellos jóvenes que están estudiando y quieren una primera experiencia laboral que es muy valiosa para que haya una segunda, pero en esa primera experiencia a lo mejor no aportan en términos de productividad lo suficiente como equiparable a ese salario mínimo interprofesional a
su empresa o personas con desempleo de larga duración, valorar la posibilidad de establecer un umbral más reducido de salario mínimo interprofesional para esos colectivos, como ocurre en otros países como Alemania, e incluso diría, si la necesidad de que eso suponga una menor retribución para el trabajador, yo he llegado a negociar y además financiar con fondos europeos un complemento salarial que se llegó a aprobar, luego se derogó a los meses, para jóvenes sin estudios y en desempleo, para ninis, ¿no?, que se denomina así. Bueno, pues incluso establecer un salario mínimo inferior, que la empresa no tenga que asumir un coste semejante al de otros trabajadores con mayor nivel de productividad, y sin embargo que el trabajador no reciba esa menor cuantía, porque esa diferencia se le puede satisfacer por la vía de una ayuda pública, que en el fondo es una política activa que yo creo que tiene mucho sentido, porque va a conseguir insertar en el mercado de trabajo a esa persona joven que no consigue insertarse, y que una vez insertado ya tendrá experiencia y seguirá su carrera laboral, y va a conseguir insertar también a personas desempleadas de larga duración que necesitan algún tipo de apoyo, ¿no? Pues me parece que se podría perfectamente complementar un salario mínimo interprofesional específico para estos colectivos con ayudas por parte de la administración. Sí, yo creo que en el fondo estamos debatiendo entre una posición de presente. ¿Usted de quién está de parte? ¿Del empresario o del trabajador? Y parece que todo el mundo se pone de parte del débil. Pero eso es una falacia. Lo que de verdad, y lo hemos comentado tú y yo en algunas de estas emisiones, lo que de verdad se está jugando es al corto plazo o al largo plazo. Entonces, hay la gente que prefiere, lo hemos hablado de los populismos, prefieren el pan para hoy y el hambre para mañana, que el decir vamos a asegurar que mañana no pasemos hambre. Se quiere satisfacer la necesidad aquí y ahora. Preguntemos a un populista si le gustaría un salario mínimo de 1.000 euros, y de 1.200, y de 1.500, y de 2.000, y de 3.000. Seguro que dicen que sí. Si no hay una razón para no subir, vamos, que se hunda la economía, ellos, eso ya es algo de largo plazo y no les importa. Sin embargo, yo quiero tener responsables públicos que sean eso, responsables, y que me digan, de esta manera, vinculando las pensiones al IPC, no estamos asegurando la sostenibilidad de las pensiones. Vinculando las pensiones a la productividad, estamos asegurando la sostenibilidad, el que eso pueda permanecer en el tiempo. Entonces, hay que cambiar el discurso. No es usted de quién está de parte, del Madrid o del Barça, sino usted es un hombre, una persona seria o es una persona poco seria. El serio siempre va a asegurar el futuro. El poco serio va a después de mí el diluvio, o pan para hoy y hambre para mañana. Eso es la verdadera distinción. Y me gustaría tener responsables públicos que dieran prioridad a largo plazo sobre la prioridad del presente inmediato. Claro, yo siempre he querido preguntar, porque nunca tengo a ninguno de estos de Podemos para preguntárselo. Es decir, claro, tú nos planteas una cosa, decir, ¿y por qué 15 euros? ¿Y por qué no 500? Claro. Es decir, pues, realmente ya puestos, claro, ¿qué más da, no? Es decir, cuanto más mejor, porque si además la excusa es, o la explicación es, cuanto más dinero tienes, más consumes y por lo tanto más se produce, pues entonces subámoslo indefinidamente, no sé, hasta un límite. Pero entonces, el planteamiento es, ellos mismos son conscientes de que hasta eso tiene que tener un límite. Yo creo que no lo son. ¿No? Yo creo que no lo son. Ellos van a pedir. Y cuando uno está acostumbrado a una actitud que es más y más y más y más, se olvidan de que debe haber un tope. Pero no un tope voluntario, sino un tope necesario. Es que si nosotros subiéramos infinitamente el salario mínimo, nuestros productos no se venderían. No se venderían dentro y sobre todo no se venderían fuera. Pero ellos aceptan esa explicación porque pero fíjate, de hecho... Federico, tiene un tope, es que puestos en esa lógica que tú dices que deberían tener, es que está la inflación al 4%, que es un 1,5%. Claro. Ya, pero la inflación es verdad que está al 4% por una situación, bueno, iba a decir coyuntural, ya no es coyuntural, porque llevamos así un montón de meses, pero es por una situación muy concreta, que es de esta subida brutal del precio de la luz. Pero yo te digo, ellos han aprobado ahora, por ejemplo, una subida para este año desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 15 euros. Luego en 2022 creo que son 22 euros, ¿no? Si no me equivoco, la subida. Yo creo que de 35. Bueno, y luego en 2023 otro.
son subidas realmente, es decir, no son subidas de 200 euros, son subidas de eso, 15, 30 euros. No, o sea, al que le haya subido ahora 15 euros el salario mínimo, esos 15 euros se los ha comido los 286 euros 223 euros, perdón, del megavatio hora que estaba hoy de precio, ¿no? Sin duda, pero la empresa que le está pagando ese salario, pues a su vez le ha subido el coste energético, le van a subir las cotizaciones, le ha subido o sea, y puede llegar a una situación en la que pues haga difícilmente sostenible esos empleos, o sea, y luego ya no es solo el impacto específico concreto del colectivo que es reducido, de personas afectadas por el salario mínimo interprofesional, sino el mensaje que se lanza a la negociación colectiva, a la retribución de los funcionarios, a la retribución de los pensionistas y en el fondo pues al incremento de los costes y los precios en el país, ¿no? Y básicamente porque al final eso genera, también lo habéis dicho, ausencia de competitividad, digo, de las empresas, claro, ¿no? Claro. Interna y externamente, ¿no? Hay un sector, por ejemplo, el de automoción, donde las empresas en España competían, ¿no?, para llevarse el vehículo que se va a fabricar, y es que pues resultaban las menos competitivas pues en comparación con otros países donde efectivamente los costes eran inferiores. Entonces hay que tener en cuenta que todo suma para hacer decrecer la competitividad, ¿no? Hijo, y retomando esa idea, o sea, creo que las tensiones que estamos viendo en los mercados internacionales, la parálisis de comercio de materias primas, el bloqueo de puertos, la falta de adecuación de la oferta a la demanda, ha generado una reflexión en economías desarrolladas como la europea de relocalización de procesos productivos, y vamos a ver cómo muchos productos que se venían fabricando en Asia se van a volver a fabricar en Europa. Creo que estamos en una ocasión extraordinaria para lanzar un mensaje de confianza, de seriedad, de compromiso con la sostenibilidad de la economía del país para poder atraer esas inversiones. E insisto, nos jugamos mucho los próximos meses en la definición de la política económica en nuestro país, y el mensaje, pues probablemente que están buscando los inversores es radicalmente opuesto. Yo creo que lo has hecho muy bien. 15 euros no es nada comparado con los 285 que va a subir la electricidad. Pues vamos a subir el salario mínimo a 285. Claro. ¿Cuál es la consecuencia de eso? El hundimiento de la economía. Entonces, con ese ejemplo hace ver muy claramente que el salario mínimo puede acompañar a la productividad, pero nunca puede acompañar al IPC, porque el incremento de los precios energéticos no es algo que nos haya ocurrido o que haya puesto el boletín oficial mañana, es que es algo que nos viene de fuera. Ha subido el precio del gas, ha subido el precio del petróleo. Mire usted, si esto nos está pasando a nuestro pesar, no contribuyamos a ese encarecimiento de la vida económica sin correlativa productividad. Yo creo que eso es, pero por eso yo creo que es esencial el hacer didáctica, el enseñarle a la gente que no se puede tener todo hoy, que es peor para ellos, que no es que sea mejor para el empresario y peor para ellos, es que es peor para usted a medio plazo, hay políticas suicidas. Por eso yo tengo confianza de que ahora mismo lo que estamos diciendo de los fondos europeos, oiga, es que no van a llegar los fondos europeos si no hacemos las reformas, no van a llegar los fondos europeos si hacemos lo contrario de las reformas que ellos nos piden. Entonces el gobierno no puede decir, pues no, prescindo de los fondos europeos. Alguno pensamos que este gobierno va a decir, no, dan igual a los fondos europeos, vamos a hacer lo que creemos que no los necesitamos. Eso es impensable. Costará más o menos convencer a los elementos más reacios del gobierno, pero creo que tiene que ir por la senda de la sensatez y no por la senda de la extralimitación. ¿Hay una evolución del mercado laboral al margen de ideologías o de lo que puede, o de quién pueda estar en el gobierno? Es decir, digamos, yo lo diría unas tendencias inevitables o tendencias que están ahí, que las marca, digamos, la Unión Europea los cambios que se están produciendo en la sociedad, la tecnología, en fin, todo esto está cambiando las cosas sin que la ideología pueda intervenir en ello.
O sea, evidentemente hay disrupciones que afectan al mercado de trabajo, que son globales, pues, de la evolución de la globalización, internacionalización que está cambiando ahora las fuerzas, de globalizar y externalizar ahora a relocalizar, la digitalización, el reto demográfico. Esos son disrupciones y retos un poco que son generales y que están afectando a las economías, y lo que ocurre es que cada economía pues tiene su regulación, ¿no? La regulación española en principio pues no ha cambiado mucho, pese a las amenazas de cambio, pues no ha habido grandes cambios. Y en general, pues salvo por el impacto del COVID, pues la economía española pues ha ido bien hasta el COVID y de momento está recuperando esos empleos perdidos, aunque de momento, insisto, hay 500.000 personas que siguen con su empleo suspendido, y en términos de actividad, hasta entrado el año que viene, pues no recuperaremos la actividad que se ha perdido. Con lo cual, bueno, pues nos vemos afectados por esas tendencias globales. La estacionalidad en España pues es un hecho, y sabemos que en el verano pues hay un repunte del empleo, y es un poco lo que hemos visto estos meses junto con el impacto del rebote. Veremos a ver el año que viene pues cuál es la evolución del mercado de trabajo y de la economía, ¿no? Ciertamente hay elementos positivos de cara al futuro, casi ya me van quedando los poco menos, ¿no? Que es el impacto de los fondos europeos famosos. A día de hoy yo creo que no debe haber prácticamente ni un euro de los 24.000 millones de euros que estaban en presupuestos desde el 1 de enero del año 21, yo creo que en la calle no debe haber todavía ni un euro. Es cierto que implantar la gestión de estos fondos es muy difícil en el corto plazo. Se habrá comprometido, se ha transferido dinero a las comunidades autónomas, el dinero está en las administraciones, pero no está en el tejido productivo todavía. Yo entiendo que a partir de diciembre, enero, febrero del año que viene empezará a llegar algo, y eso pues supondrá un revulsivo que no ha llegado y por eso cuando empezábamos el año se hablaba de crecimientos del entorno al 10% este año, y ahora ya estamos hablando de crecimientos del entorno al 5%, ¿no? Si a esto metemos incertidumbre, si a esto metemos amenazas de subida de costes o subida de costes efectiva al tejido empresarial, pues como decía antes, pues creo que puede haber un desafío a esta recuperación iniciada, afortunadamente, ¿no? Yo sí creo que ha habido también una evolución al margen de la ideología. Yo, para empezar, creo que el concebir la situación del mercado laboral, ¿no? Y de nuestro tejido empresarial como una contraposición de intereses, no es que el trabajador contra el empresario, pues es un error de llegada y de partida, ¿no? Sí. Básicamente porque en la línea, ¿no? de la productividad, ¿no? Y el desarrollo empresarial, pues uno de los elementos fundamentales es la plantilla, ¿no? Y el personal. Primero. Segundo, la evolución. Yo creo que hay una evolución al margen de la ideología en las nuevas tecnologías, y yo creo que una herramienta que fruto probablemente en nuestro país de la pandemia, que ha arrasado o ha entrado de una manera con mucha intensidad, es el teletrabajo, ¿no? Yo creo que la evolución de nuestro mercado laboral, digo, en tecnología, sí. Y teletrabajo, pues yo creo que va a dar un impulso y una variación importante, ¿no? En las formas de concebir la actividad empresarial, ¿no? Eduardo. Yo creo que todo lo que se ha dicho me parece sensato. Yo insistiría en vez de contraponer una parte de la empresa, el empresario, con otra parte que el trabajador, es decir, vamos a subrayar lo que interesa a las dos partes. El que España exporte más, que tenga más productividad, ¿eso interesa a las dos partes? Sí, pues vamos a subrayar eso, en vez de subrayar lo que les separa. Yo recuerdo hace muchos años, como 45 años o algo así, el subsecretario de Industria, alguien que ya ha fallecido, me decía: ¿pero tú crees de verdad en la lucha de clases? Y yo le decía: mira, yo no es que crea ni deje de creer, pero abre la ventana. Entonces estaba encerrado en el ministerio, había una huelga. No, lo que hay que hacer es enseñar a la gente cuáles son sus intereses, lo más lejos posible de las ideologías. ¿Cuáles son sus intereses? El interés del trabajador es tener dinero para llevar a su casa, poder educar bien a sus hijos, o el interés del trabajador es vociferar por la tarde y quedarse sin trabajo al día siguiente. ¿Cuál es el interés? Y yo creo que con esa labor constante va a mejorar. Pasando al otro extremo, ¿cuál es la realidad que tenemos? Yo creo que nuestro gobierno, puesto entre las políticas populistas
o el apoyo europeo, me parece que no hay duda cuál va a elegir. Y si eso pasa, va a ser para la felicidad de todos. De todos. Pues ojalá sea así. Eduardo, María Jesús Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el programa aquí en el Balance Capital Radio. Juan Pablo, ha sido un placer, la segunda vez que me acompañas y te vienes a este estudio con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Y Eduardo, no sé si le quieres poner un colofón a esto. Yo diría el que todo el mundo pensemos no es bueno pan para hoy y hambre para mañana. Yo lo que diría, salario mínimo interprofesional, reforma laboral, piense usted en lo que es bueno para hoy y para mañana. Pues la semana que viene, que es fiesta el día 12, martes día 12, no tenemos debate Transforma España, pero la siguiente aquí te espero. De acuerdo, aquí estaremos. Un abrazo, Eduardo. Buenas noches. Un abrazo.